11 minutos han pasado de las 10 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, querida Delfina Benese, querida Malemanes, querida Orne Fabro, querido Mati Marchi, querido Juan Simoy, querido Ari Álvarez y todos los que están del otro lado, malotes y malotas. Ya decirles que está en el estudio Emilia Ucamaita Curi, la querida Sol Ayelén Castillo. Bienvenida. Como Su la última columna del año. última columna del año y de la vida, ¿no? ¿Es No, así? pará. Y de la vida. Yo te Ya digo, estás, ya cerramos, ya ya estás, firmaste sí. para Sí, el me verano, así preguntaron. que Así que Has- no te podés has hacer la firmado para el verano, porque la verdad Muy que el bien. éxito de esta columna sobre comunicación, tecnologías y el mundo en general, nada, está en su auge. Te Sí. necesitamos, lo que Habría se que agarrar la dice. pala. Te necesitamos totalmente para seguir pensando estos temas. Y te propusimos, bueno, la semana pasada que anduviste por acá con el tema IA en China, IA en el mundo, en Occidente, digamos, Estados Unidos, te dijimos, bueno, la semana que viene te queremos de nuevo para cerrar la columna durante este año. Así que, ¿a qué te dimos tiempo a preparar? A ver. Fue en realidad hacer como un repaso de distintos temas que fuimos abordando en el año y bueno, algunas lecturas, algunas personas que también están dedicándose a hablar de este tema y que claramente son a las personas a las que recurro no solamente para leer sobre algunos temas, sino para hacerse algunas preguntas, que me parece que es lo más interesante. Esta columna arrancó en ATP, en la programación de verano. Gran semillero, Tepe. Y me acuerdo que la primera columna había sido, bueno, hablando sobre el cambio de Mark Zuckerberg. A X, no. No, que de repente él venía como con cierta postura política, ganó Trump y de repente, bueno. Claro, hacía el empezó, progre y claro. de golpe dijo muerte al lenguaje inclusivo, Claro. ahora las reglas de... A los migrantes y toda esa Claro. cosa. Bueno, Che, al todo final este- esto no estaba tan de moda. Ahora soy línea Donald Trump y Elon Musk. Claro, Antes de que básicamente se todo ese peleen. alineamiento que tuvo Silicon Valley atrás Ujú. de Trump, que también lo estuvimos charlando la Sí. vez pasada, bueno, una necesidad también de sostener ese gran negociado que hoy son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial sobre todo, pero que no está teniendo los rendimientos económicos que se esperaba, ¿no? Pero bueno, arrancó con eso y también se dio a la par de otras columnas que nos pasaba que nos cruzábamos en algunos temas y algunos debates. ¿Por qué? Porque estamos en una época de crisis. Porque el cuco de Milei nos hizo hacer un montón de preguntas en torno a lo que estábamos haciendo o no. Y bueno, en esta época de crisis afloraron un montón de preguntas, de dudas. Y bueno, me parece que la invitación es un poco a no desalentarse, sino que bueno, a ver cómo le encontramos la vuelta, porque en definitiva somos quienes tenemos la tarea de operar sobre este tiempo que nos toca. Y bueno, ahí pensaba, una de las columnas con las que más me cruzaba eran las de Jazz y Valen, Sí. que venían a hablar más de una cuestión de salud mental, del sujeto, porque en definitiva estamos crisis civilizatoria, estamos discutiendo el humano, muchas su vida, sus formas, el sistema en el que estamos, qué sujeto queremos para este mundo o quieren imponernos. Y bueno, esta también lo comento porque digo, después con las pibas nos cruzábamos por fuera y habían muchas discusiones para compartir. Y eso también como una invitación a juntarse con otros y otras a pensar, ¿no? Y a compartirse lecturas, compartirse preguntas. Sí, a mí la otra vez me dejó flasheando eso que mencionaste, lo de la soberanía cognitiva. Nunca lo había pensado y estamos tan inmersos en este mundo de computación, de internet, de celular, que muchas veces nos olvidamos de que somos seres que podemos pensar por nosotros mismos. Sí. Y es terrible. A mí la curiosidad en torno a este tema, y si querés vamos a la primera imagen, querido Mati Marchi, me la generó, me pongo de pie, Mariana Tremendo. Moyano, que claramente se la extraña mucho porque
me parece que fue una gran periodista que no se volvió obsecuente, digo, que se hacía preguntas y en el medio de esta crisis de nuestro gran campo nacional y popular, bueno, ella buscó indagar y ahí a la segunda imagen, este es el libro, el de Trolls. Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet, es un libro que ella escribe también un poco empezando a ver este fenómeno de el troll como personaje en la Internet y esto del, se puede decir cualquier cosa, de cómo se reproducen muchos de esos discursos. Y cómo eso genera también un contenido y una orientación, ¿no? De la sí. opinión Y un libro del año 2019, ¿no? Un libro del 2019 y que que después en el podcast Anaconda con Memoria ella va indagando algunos casos que me parece que es interesante. Están cargados todos habla de muchos temas, pero particularmente rescataba algunos casos en el mundo que un poco retratan esta época y que está bueno por lo menos para conocerse y eso, para disparar algunas preguntas. El segundo, que es Ideas en Jaque, que es de Santiago Liaudat. Él también aborda muchas cosas, sobre todo la cuestión de los proyectos nacionales, la visión latinoamericana y demás, pero también tiene como algunos podcasts. Esto lo tiro porque también es ameno. No te querés leer un libro, te escuchás un podcast que, también habla sobre esta época en la que estamos, los algoritmos, la siliconización del mundo, estas discusiones que traen también estos grandes empresarios de las tecnologías, del transhumanismo. Me parece que también es interesante como para por lo menos ir teniendo una orientación de algunos términos. Y ahí, este libro, el 3, La democracia en peligro, que, Juan Rocco ya dice como, ya está, esto ya lo habla todo el mundo. Uh-huh. Ya como que quedó medio viejo, pero fue un libro que también sirvió para poner sobre la mesa de discusión de los memes y como también eso y la internet y todo lo que se fue cocinando ahí y que está muy interrelacionado con los distintos procesos que se están dando en el mundo, de quizás de los agrupamientos más conservadores, más fascistas. Me parece que es interesante y es recomendable. Gracias, Mati Marchi, por prestármelo. Que también tienen una ahora lo tengo yo. Leí 3 3 páginas y lo abandoné. Un nivel de difusión y lo manché concentrado, con limpiador de vidrio. Concentrado en redes sociales, ¿no? Digo, de esta expresión de estas plataformas más derechas que son amplificadas, digamos, sí, en este marco. Sobre todo lo que fue el fenómeno de Trump, de ese primer mandato que tuvo. Rocco inauguró junto con otros compañeros y compañeras 421.net, que tiene unas buenas notas también para quienes están interesadas en el tema. Síganlos en Instagram, lean eso también hay mucho de lo que se sigue escribiendo y de distintos. La otra vez leía una nota muy interesante sobre la cuestión del video vertical también como una producción de esta época. Uh-huh. Mira, justo ahora que Olga va a sacar una serie en vertical. Mira, loquísimo. Una serie erótica. Esa nota, no me acuerdo quién la escribió, pero... Que nos obligaron a todos a presenciar ese momento totalmente incómodo. ¿En dónde? En los Martín Fierro. Presentaron la serie erótica. No lo vi. Qué bien. Sí me acordar que charlemos algo después de eso. Sí me acordar. Porque hay algo que no lo puedo creer. En esa nota del video vertical, de ese nuevo formato, también eso, la sociedad verticalista y cómo la vida pasó a verse en 9:16, que es la proporción, la medida, ¿no? de los videos de los Reels y los TikToks. También habla de quien la escribe se dedica a la comunicación digital y toda esta cuestión de las métricas, que está bueno sobre todo para quienes hacemos redes y estamos todo el tiempo viendo qué hay que hacer para que las cosas funcionen. Uh-huh. Es un poco decir, no hay una lógica establecida, no hay que matarse, porque además
es muy aleatorio, no es como que hay una lógica y este gancho es el que te va a generar, no, hay mucho por explorar y crear, así que a no desesperarse. Otro de los, bueno, ahí retomo esto que decía, aprovechando que estamos con lo de la soberanía cognitiva, que fue este término que con el que escribe una nota Juan Rocco, hablando de esto sobre el tiempo que le dedicamos al uso de las redes y qué es lo que nos está robando en ese tiempo y dónde y a qué lo podríamos aplicar. Y que en una columna lo relacioné con el término de la colonización algorítmica, que es un poco la idea que plantea Miguel Benazayac, que también es que está ahí, tiene un libro que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Psicólogo, ¿no? Sí, psicoanalista, filósofo, fue militante del ERP y se exilió en Francia. Recuerdo que nos has traído algunas reflexiones de él, incluso creo que una entrevista que había dado interesante, tirando algunas puntas de algo que era un debate, si se quiere, hoy un poco más masivo, pero hace unos años bastante más marginal, digamos. Bueno, este libro es del 2017 y un poco habla de esto, lo pensaba en relación al término de soberanía cognitiva, porque ahí él es neurólogo también, entonces hace un planteo de, bueno, nuestro cerebro en algunas funciones que le delegamos acríticamente a la tecnología, un poco que se atrofia. Y ponía el ejemplo del Google Maps, por ejemplo. Claro. Anda a acordarte una calle, claro, una ubicación. Y antes, bueno, la gente vivía sin Google Maps. El ejemplo creo más claro, por ejemplo, digo, no por tirárselo a ellos porque nos pasa todo, pero digo, en términos incluso sociales, no sé, por ejemplo, el remisero, ¿no? Que vos le decías una dirección y nada, directo, sin mirar, iba. Y ahora capaz que te preguntan a vos, ¿y cómo voy hasta ahí? Claro. Y decís, ¿cómo? O ni no siquiera, sé, para que le pregunto o a ni Google siquiera Maps. te preguntan, porque ya si vos usás alguna aplicación, Claro. ya en la aplicación Sí, te va En la aplicación llevando. aparece directamente el mapa y Directo. la ruta. Claro. Algo Tremendo. interesante que planteaba él, que O recuerdo las fechas, recordar También. fechas, La memoria. recordar cumpleaños. Los números de teléfono. Iba a ese punto números de de que teléfono. le delegamos algunas acciones Muchas. que son inconscientes, digamos, ya en un punto de cómo utilizamos la tecnología, Sí. pero que claramente afectan a esto, ¿no? Y me parece que uno de los principales, si se quiere, elementos que empezamos a perder o que lo notamos es esto de la memoria. Y no solamente de memoria de las direcciones, memoria de los números, pero además también una situación que hasta expresa como una cuestión de comodidad, ¿no? Es decir, bueno, Sí, obvio. me lo Delegás resuelve, toda me lo tu resuelve memoria bastante más al rápido. teléfono. Y también algo que preocupa es no escribir. Hay Ujú. personas que dejan de escribir en Sí. papel porque... Escribir y leer en papel, ¿no? Que leer, también sí. cambia mucho. Sí. Bueno, eso también lo analizan mucho más que nada eso, quienes observan estos fenómenos, no tanto quizás desde la filosofía o desde la sociología, sino particularmente desde lo neurológico, desde lo psicoanalítico, que es interesante también leer esas miradas. Obviamente siempre es interesante ver lo que dicen los sociólogos, filósofos, digamos, pudiendo leer los fenómenos en términos colectivos o en términos más macros, pero también esos procesos, digamos, neuronales, físicos que produce la tecnología, también es importante porque ahí hay un cambio que darle marcha atrás es mucho incluso más complejo que en términos sociales, porque Bueno, se transmite. estas últimas semanas se estuvo discutiendo en torno a la ya tan discutida crisis en las instituciones educativas y la tecnología. Bueno, el documental de Ofelia Fernández fue como que un poco disparó muchos de esos debates. La semana pasada o la anterior en Crónicas Marcianas también estuvieron discutiendo sobre esto. Bueno, sobre todo lo que implica darle una pantalla a un niño muy chiquito y que ponerlo enfrente de esa sobreestimulación y qué es lo que pasa con el cerebro. Hay una entrevista que también recomiendo, bueno, a Tomás Balmaceda, una entrevista que tiene en Postdata en el programa Noticias de ayer. Bueno, Tomás Balmaceda es filósofo y tiene un grupo ahí en la UBA en el que se juntan a leer tecnologías y, bueno, esta época. Y bueno, hay mucho de esto que recién conversábamos de
bueno, el uso de la tecnología críticamente, de también qué pasa con, bueno, la filosofía es una disciplina también muy interesante para cruzarla en torno a la tecnología. Sí, te sumo, no sé si te queda ahí en las recomendaciones, pero te voy sumando en términos de filosofía, Agustín Valle, que es quien hace, o sea, forma parte también del guión del documental con Ofelia Fernández, que tiene un libro previamente y también hay muchas entrevistas muy interesantes con Agustín. Es Agustín J. Valle, que tiene el libro Jamás tan cerca, que justamente aborda la afectación, ¿no?, de la subjetividad y la comunicación, las tecnologías y demás. Se llama La humanidad que armamos con las pantallas. También desde el punto filosófico es interesante. Y aparte porque no tiene una mirada tan determinista sobre la tecnología. No es como, bueno, ya está, estamos terminados y lo único que nos queda es morir. Adictos a un celular, que es también a veces una mirada medio trágica para leer la época, o por lo menos... Es que No sé si es la mejor porque te anula, ¿no? Sí, te deja sí. como en un lugar de, bueno, ya está, vamos hacia la destrucción y listo, ¿qué más puedo hacer? Yo, por lo menos, creo que hay que evitar esas lecturas porque si no es muy difícil seguir. Bueno, pero yo veo con mi sobrino, por ejemplo, Ujú. que él es muy chiquito, ya nació en esta era de los celulares, que todos tenemos un celular en la mano. Y él es pequeño y cuando quiere el celular lo quiere. Y lo quiere. Y cuando se lo sacás, es como si le sacaras la falopa, perdón el término, pero a un adicto. adicto. No, a un niño. Porque la verdad, sinceramente, lo lleva Sí, a niveles sí. de violencia Pero bueno. y de alteración terribles. Pero bueno, a lo que voy es, obviamente uno ve esas escenas más particulares, más de la diaria, y te ponen en ese lugar de decir, Sí, estamos ¿qué carajo perdidos. estamos haciendo? Por eso es tan interesante también poder entender los procesos cuando uno tiene la posibilidad, no digo estas lecturas del verano que nos deja, Sol, para poder decir, bueno, a ver qué otros ejemplos hay a nivel mundial que se puedan pensar, que sirvan, qué alternativas, se puede dar esto marcha atrás, no, se puede aprovechar de otra forma. También, ya estoy remetida, pero digo, también le sumo otro, ahora que hablando de infancias, hay un podcast que se llama Androide Podcast, que lo hacen también unos doctores en educación y demás, que en particular aborda el tema de infancias, educación y tecnologías. Uno de los que lo hace es Daniel Brailovsky, que en particular también es doctor en educación y aborda este tema. Y es interesante porque hablan de la EDI. O sea, así como la ESI, hablan de la EDI, de la educación digital integral, como una forma justamente de abordaje de esta problemática de las tecnologías y las infancias, ¿no? Digo, hay mucha gente con muchos saberes tratando de pensar este fenómeno que está bueno recurrirle para justamente no perdernos en esta sensación medio De fatalista. impunidad. fatalista, Sí, claro. también de impotencia, De ¿no? impotencia. ¿Qué carajo sí, hacemos? sí. No, es que, bueno, Tomás Balmaceda, bueno, en Instagram también va haciendo recortes de distintos casos. Nada, también cómo cruza con la salud mental, qué es lo que implica en una sociedad en la que estamos individualizados y quizás tenemos conversaciones más profundas con la inteligencia artificial que con un amigo. Bueno, es interesante porque, bueno, más allá de discutir solamente de tecnologías, es discutir una época y un sistema en el que la tecnología funciona de esta manera, porque venimos en un sistema recontra neoliberal donde se fragmenta el individuo, donde te proponen eso, una salvación individual. Y que, donde me te parece espían, que más sí, fácil. también. Y de ahí que para, bueno, ir cerrando, también lo entrevistamos acá y tiene una página, Esteban Magnani. Sí. Tiene en esa página él va poniendo todas las notas que va escribiendo en distintos medios, así que como ahí se centraliza, tiene una columna en Radiográfica también sobre tecnologías y todos estos debates, y todos los libros que él escribió los tiene ahí libres en PDF. Qué Eso grande, es ¿eh? Capo. aplaudirlo, Sí. Y particularmente es La mano invisible detrás del algoritmo y La jaula del confort, que es previo. Linda tapa esa. Sí, está bueno porque, bueno, cuando uno repasa, lo que pasa con todo este fenómeno es, también empiezan a aparecer nombres, términos, que decís, ¿qué es esto? Entonces está bueno, es como
son libros de fácil lectura, diría Chávez de Chomsky. Se lee rápido. De fácil lectura. Bueno, ahí está la página. Capo. Y bueno, y está bueno porque por eso es como que un paneo general de bueno lo que es Silicon Valley, de cómo funciona la internet, del extractivismo de datos. Lo interesante de Esteban Magnani es que piensa todo lo que está sucediendo con las tecnologías desde el sur global. Que eso también me parece que es interesante. Bueno, traíamos el caso de China la vez pasada. Yo creo que es hoy por lo menos impensado pensar trasladar ese fenómeno acá a Occidente por las condiciones en las que estamos, pero bueno, sí me parece que se pueden empezar algunos planteos más situados desde este lugar y bueno, me parece que en ese sentido Magnani es un buen autor. Y después está Lado B News, que es una columnista de La Nación, Irina Sternik, que bueno, tiene igual una web, algunas notas que son para suscriptores, otras no, si quieren suscribirse, primero suscríbanse a la Comunidad Trinchera. Obvio. Antes que nada. Pero bueno, ella también va, sobre todo sobre las distintas novedades en el mundo de la tecnología. Quizás se escribe no desde la perspectiva ideológica de, no sé, Magnani, por así decirlo, pero bueno, sí me parece que es interesante, o por lo menos ir enterándose de bueno, cómo viene este mundillo. Y así hay un montón, pero bueno, son algunos de los lugares o lecturas que estuve repasando este año y que bueno, que un poco las comparto. Porque bueno, también es después lo que motivaba a cruzarse con otras personas a seguir debatiendo esta época que bueno, en la que veremos qué vuelta le encontramos, pero bueno, siempre desde no una mirada tecnofóbica de decir, bueno, hay que prohibir las tecnologías, porque a veces pinta caer en esa, cortar el cable de las toninas. Marchi aplaude del otro lado. La misión que quiere llevar adelante el querido Mati Marchi. Pero bueno, ya la tecnología está acá, estamos atravesando ese proceso, entonces lo mejor es ver de qué forma la encaramos, ¿no? Todas las transformaciones que va a traer consigo, que está trayendo, bueno, cómo las pensamos. Cómo modifica nuestra vida, cómo moldea y sobre todo cómo, sobredetermina y transforma a la humanidad tal como la conocemos, como cualquier avance tecnológico en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, sí. Modifica claramente Bueno. sus patrones sociales. Lo importante Sí. es esto, reflexionar, sentarnos, pensar y bueno, quizá tirar el celular un ratito. No, sí, sí, mucho más que eso, igualmente, Sí. más Sí. que tirar el celular y además de afectarnos a nosotros socialmente, como afecta también a la política. Y pensaba también en el libro, o a los procesos políticos en particular, y pensaba en el libro La de rebeldía se volvió de derecha, que quizás no es en particular sobre los cambios tecnológicos, pero sí habla en línea con el de Ruoco de la democracia está en peligro. No sé si adelanta, pero sí empieza a ver estos procesos que nosotros hoy capaz a muchos nos tomaron más por sorpresa, ya noticiándolos esto en otros lados y también ver cómo esto, ¿no? En la política, qué rol y a quiénes benefician también estas lógicas digitales, estas lógicas de los sistemas tecnológicos y estos intereses detrás de las mega empresas tecnológicas. Tienen beneficiarios políticos también, Sí. tienen sus monigotes, sus títeres. Cosa que también uno no piense que, nada, Milei es presidente porque los argentinos son boludos, ¿no? No, obvio. Digo, como hay un montón de cosas operando que ya estaban operando Sí, previamente. y que tienen que ver con condiciones materiales, un sistema económico. Claro. No sé, digo, Y con algo que también- pasa en el mundo. Sí, que está pasando en el mundo. Y también eso, bueno, de vuelta, pensar situado acá, porque también lo que pasa con todo esto y la política y sobre todo la comunicación política en lo digital es que en un momento queremos replicar lógicas de comunicación que es como, bueno, no sé, ahora todos quieren ser, ¿cómo se llama este que ganó en Nueva York? Mamani. Mamani, sí, de repente están replicando los Sobran. videos y es como, bueno, no sé si eso va a funcionar acá. O sea, le Claro. funciona a él en ese mundo, en esas discusiones, en ese país. Nada, me parece también Sí. hay que
Hay que ser un poquito más originales. Y la verdad que sí. Pero bueno, lleva más tiempo, ¿no? Ser original. Gracias, Sol, sos espectacular, gran columna, menos Sí, mal que se espectacular, renueva para el verano. Lo bueno es que tenemos compromiso para el 2026, con lo cual, como venimos haciendo... Enero 2026. Enero, no, y durante Sí. el año también. No, Pero- bueno, obvio, pero digo así. Nah, eso veremos. Se arranca en enero, me imagino que junio ya es no es nada. Obvio, como venimos haciendo con todos los columnistas, con el querido Facu Figueroa, así que venimos refrendando el compromiso de todo este plantel fantástico. ¿Cómo de se dice Será en por las fútbol malas. cuando renovás? ¿Renovas el contrato? ¿Renovás contrato? Ujú. Bien. Pero en este Renovación caso de estamos contrato. refrendando el plantel, así que Ahí está, es para muy, alguna palabra, ¿viste? muy importante. Bien. Veremos si hay nuevas incorporaciones en el plantel. Y en el verano siempre está la novela de los Negociamos, traspasos, los pases, así bien. que capaz que alguna sesión, algún traspaso, no va. podemos pagar, así que todos los jugadores que vengan tienen que ser jugadores libres. Por amor al arte. Claro, tienen que ser jugadores libres, porque ¿Cómo que no? ¿Y todo este amor no es pago? eso es verdad, ¿eh? O, por ejemplo, No la nos persona quieran- que hoy se gana el desayuno del despacho suscrita a la comunidad Trinchera es un gran regalo. No nos quieran monetizar todo este amor en carácter informativo que hacemos todas las mañanas. Otra cosa es que ahora todo se mide en plata, boludo. Sí, basta. Nosotros acá- Están todos cagados. Acá a loco. cambio hay muchas cosas como este cariño muy grande. Bueno, ustedes se quedan del otro lado hasta las 11. Estamos acá Saludos, haciendo mensajes. Será por las malas.